Hoy sale la actualización iOS 16.2. Ya sabéis que como siempre os voy a contar todas las novedades y esta actualización la verdad que va a pesar bastante porque también tiene muchísimas cosas nuevas. Por cierto, estos son los dispositivos compatibles a partir del iPhone 8 y del iPhone SE de segunda generación en adelante. Así que vamos a comentar rápidamente todas ellas, pero antes dejadme presentar al patrocinador del vídeo, que es Letyshops, ¿vale? Y es que se acercan las navidades, a mí me encantan las navidades, eso sí, siempre intento prepararme con antelación, comprar las cosas con antelación, y con Letyshops la verdad que es más fácil porque acabo ganando algo de dinero de eso que me gasto, gracias al cashback. Si quieres ahorrar algo de dinerillo con estas compras, por ejemplo, en Amazon México, ahora mismo puedes conseguir hasta un 30% de descuentos en muchos de estos regalos navideños, cualquier cosa de moda, juguetes e incluso cosas relacionadas con la tecnología. Además, si sois usuarios de Letyshops, vais a poder ahorrar bastante más, ya que activando el cashback directamente ahí desde la página web vais a poder reembolsar hasta un 25% de cashback. Normalmente, para que os hagáis una idea, podéis ahorrar sobre un 5%. Así que simplemente os vais aquí a Letyshops, hay muchísimas tiendas donde podéis elegir, desde tiendas de tecnología hasta tiendas de moda, hasta tiendas de viajes, bueno, un montón de todas ellas, y con un simple clic activáis vuestro cashback y ya procedéis a hacer la compra como siempre. Así que si quieres saltarte todas esas colas de Navidad, simplemente te voy a dejar un enlace en la descripción para que te registres en Letyshops y puedas hacer todas esas compras navideñas más baratas. Así que vamos a seguir con el vídeo. Y empezamos con la primera novedad, que es la aplicación de Freeform. Esta aplicación es completamente nueva y va a estar disponible en todos los iPad compatibles con iPadOS 16 y también en todos los iPhone compatibles con iOS 16. Para que os hagáis una idea, es una aplicación enfocada a la colaboración. Es un canvas infinito. Tengo un vídeo donde os explico todo el funcionamiento de esta aplicación que os voy a dejar por aquí arriba, y la verdad que está muy bien, sobre todo para aquellos planteamientos de brainstorming. Vamos a poder colaborar con un montón de personas y vamos a saber qué es lo que están haciendo en todo momento. Así que me parece una aplicación imprescindible que debéis conocer. La segunda novedad se llama protección de datos avanzada de iCloud y la podemos encontrar aquí en iCloud en la sección aquí de protección de datos avanzada. Como veis, nos va a permitir encriptar todos aquellos datos que estén sincronizados en iCloud. Eso sí, de momento solo está en Estados Unidos. Tenéis que saber que esta opción estará disponible a principios del 2023 para todo el mundo. Algo muy importante está relacionado con AirDrop, y es que, como veis, antes aparecía la opción de todos y ahora esta opción se va a ver sustituida por todos solamente durante 10 minutos y luego va a cambiar a solo contactos. Así que esto es una opción muy importante que cambia y puede que a algunos les guste y a otros no. Además, tenemos dos nuevos widgets en la pantalla de bloqueo, tanto el nuevo widget de sueño, donde podemos ver ahí las horas de sueño, incluso la gráfica de nuestro sueño, como también el widget de salud. Y es que dentro de este widget nos encontraremos las nuevas opciones de medicación que trae iOS 16, incluso podremos por aquí tocar y así que nos recuerde todo aquello que tenemos registrado en la aplicación de salud. Por fin está disponible las actividades en directo en la aplicación de Apple TV. Si nos vamos aquí a los ajustes a TV, vamos a poder encontrar la opción de actividades en directo, donde tenemos además una nueva opción que se llama actualizaciones frecuentes, que se actualicen de manera frecuente y que así, bueno, consuman más recursos, pero estemos al 100% notificados. Además, si entramos en la aplicación de casa, tenemos una nueva arquitectura. Tenemos una nueva arquitectura de la aplicación que va a hacer que funcione mejor. La verdad que no veremos nada palpable, pero sí probablemente a largo plazo la mejora del rendimiento. Si nos vamos aquí a iCloud y tenemos iCloud Plus y activamos incluso la opción de relay privado, con lo que podremos desactivar o esconder la IP en ciertas aplicaciones o mostrarlas en ciertas webs, no aplicaciones, que a veces me lío un poquillo. Nos saldrá también una pequeña alerta cuando esto vaya a suceder. Además, esto ya estaba, se me había olvidado recordároslo, con los AirPods a los ajustes. Aquí nos encontraremos una opción
de finalizar llamada con un toque o con 2 toques. Podremos nosotros personalizarlo, pero esto es algo que estaba y bueno, pues en esta actualización aprovecho y ya os lo digo. Y lo que sí es nuevo es para todos aquellos suscriptores de Apple Music la opción de karaoke. Ya está disponible con esta actualización, simplemente nos tenemos que ir a cualquier canción, pulsamos sobre este icono y ya podremos subir o bajar el volumen de la letra y la instrumental seguirá sonando en segundo plano para que así nosotros podamos utilizarlo como un karaoke. Eso sí, tenéis que saber que está disponible desde el iPhone 11 en adelante, incluido el SE de tercera generación. Y además ahora si nos vamos a los ajustes aquí a Siri, nos vamos a encontrar con la opción de preferir respuestas en silencio. Esto también lo vamos a encontrar en accesibilidad en Siri en nuevos modos de accesibilidad, ¿vale? Es algo muy sencillo, pero que, bueno, pues se añade esta opción con iOS 16.2. Y también por fin SharePlay es compatible con cualquier juego que tengamos disponible con el Game Center. Por tanto, vamos a poder realizar una videollamada mientras jugamos a cualquier juego y vamos a poder, bueno, pues compartir esa pantalla. De la misma manera, en Game Center tenemos un nuevo widget que se llama Actividad. Viene a sustituir al widget anterior que se llamaba Juego de tus amigos o algo así. Así que, bueno, pues simplemente cambia uno por otro y nos viene a decir además la actividad que está desarrollando cualquiera de nuestros amigos en ese momento. Además tenemos nuevas acciones en los atajos. Por ejemplo, si escribimos fondo de pantalla, como veis tenemos nuevas opciones aquí de acciones dentro de los atajos. Sé que es un poco lío, pero simplemente lo tendremos por aquí. Igual que cuando ponemos batería, cambia el estado de batería por el anterior nivel de batería. Sé que es un pequeño detalle, pero simplemente para que sepáis que esto existe también y es una novedad. Además, en la aplicación de tiempo, antes podíamos hacer scroll o seguir un poquito el patrón de ese detalle en concreto. Antes era hora a hora, ahora vamos a poder hacerlo minuto a minuto. Sé que es un cambio también bastante pequeñito, pero bueno, que sepáis que este cambio también existe. Dentro de la aplicación de tiempo, también a algunas personas en ciudades en concreto van a poder aparecerle noticias relacionadas con el tiempo de esa ciudad o de ese país. En este caso es algo muy sencillo y pocas personas de momento son las afortunadas que pueden ver las noticias dentro de la aplicación de tiempo. Además tenemos nuevos iconos de 2 opciones que están dentro de accesibilidad, como pueden ser dispositivos cercanos y también la opción de duplicación del Apple Watch, es decir, poder utilizar el Apple Watch desde nuestro iPhone, ¿vale? Tenemos estos 2 pequeños iconos y además hay algunas personas que se activan por error las emergencias SOS, como yo he hecho. En mi caso nos va a aparecer una notificación conforme a la hora en la que hemos hecho esa llamada y a muchas personas también le aparece una encuesta si pulsamos sobre esta notificación para que verifiquemos que lógicamente ha sido un error y no queríamos llamar y que se quede eso también registrado. Ahora también la aplicación de mensajes va a poder encontrar aquel texto que esté relacionado con nuestro perro, o coincidencias dentro de este texto o incluso también mensajes basados en el contexto, ¿vale? Va a ser un poquito más inteligente por resumirlo un poco. También en cuanto a notificaciones tenemos un pequeño cambio desde la pantalla de inicio. Si bajamos en el centro de notificaciones ahora no tendremos que deslizar hacia abajo para ver las notificaciones antiguas. En iOS 16.1.2 esto sí era así y también las versiones anteriores. Teníamos que hacer un poquito más de esfuerzo. Ahora todas aquellas notas que tengamos de manera colaborativa vamos a ver el cursor de esa persona si al mismo tiempo está cambiando algo de lo que esté dentro de la propia nota. Así que vamos a poder visualizar un poquito mejor qué es lo que hacen. De la misma manera, si está conectado nuestro iPhone a nuestro coche y estamos reproduciendo una canción, vamos a ver el pequeño icono del coche ahí abajo a la derecha. Muchas personas lo están viendo y es algo que también me ha llamado mucho la atención. Igual que en esta nueva actualización, si tenemos un iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max, con la isla dinámica vamos a poder seguir viendo por fin cuando estamos reproduciendo música tanto el icono del Wi-Fi y también las barras de señal mientras se reproduce esta música y no se esconde, ¿vale? Que antes era un poco lío. Además tenemos cambios para todas aquellas personas con la pantalla siempre encendida y es que ahora tendremos la posibilidad de desactivar tanto el fondo de pantalla como las notificaciones teniendo una pantalla siempre encendida un poquito más negra, mucho más neutra y que por tanto no consuma tanta batería.
batería. Además, esto es un pequeño detalle que me he dado cuenta, y es que en la opción de deshacer y de rehacer, el icono que rodea más bien la palabra de esto que os estoy diciendo es un poquito más clara en iOS 16.2. Decidme vosotros si encontráis la diferencia. En mi caso creo que sí existe. Y también, llegando al final, tenemos por fin el reconocimiento de voz en tvOS con Siri, ya que así, si habla una persona que está en nuestra casa, va a saber que es ella, lo va a poder diferenciar. Y por último, el 5G que llega a la India. Por tanto, todas aquellas operadoras que estén en la India compatibles con 5G ya van a poder utilizar su propio iPhone para ello, por fin. Así que, por supuesto, también hay muchas correcciones de errores, muchas correcciones de bugs que se están resolviendo. Os voy a dejar por aquí una lista de todos aquellos que encuentre. Y por último, también, si estáis interesados por la batería, de momento no he podido probarlo lo suficiente. Lógicamente tendréis que darle unos días para que veamos si esta batería ha mejorado o no. En el caso de que no lo haga, esperaros un poquito a actualizar como siempre, y dejadme un comentario con vuestra experiencia con esta actualización. Son bastantes novedades, así que espero que las haya resumido bien. Como siempre, si me olvido de alguna, os dejaré en el comentario fijado, que siempre es muy importante revisar. Así que espero que os haya gustado y nos vemos como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Chao, chao.